Hola, profe, ¿cómo está? Mi nombre es Carol Yesenia Barbosa Álvarez y hoy junto con mi compañera Alejandra Sila Tapiero le vamos a hablar sobre el tema de economía en salud, el consumidor de servicios de salud. Bueno, iniciamos con lo que es la introducción. Se dice que el estudio del consumidor en economía de la salud permite comprender cómo los individuos toman decisiones frente a la satisfacción de sus necesidades bajo condiciones y recursos limitados. Conceptos como lo que es la teoría del consumidor, la función de la utilidad total y marginal, las preferencias, la indiferencia y las restricciones presupuestales explican cómo la forma en la que las personas eligen entre diversas opciones, herramientas como las curvas de indiferencia, el efecto de renta y la relación marginal de la situación. Y el óptimo del consumidor y el óptimo del consumidor muestran de manera gráfica y teórica estas elecciones, mientras que la relación entre economía y salud y la demanda de servicios en Colombia evidencian cómo dichos principios se explican en la práctica, reflejando los retos de acceso, equidad y sostenibilidad del sistema sanitario. Vamos a hablar de la teoría del consumidor. Entonces, hablando de la teoría del consumidor, podemos decir que es una parte fundamental de la microeconomía. ¿Por qué? Porque estudia cómo los individuos asignan un ingreso limitado entre bienes y servicios para poder maximizar su satisfacción y utilidad. ¿Qué podemos decir? Que estudia las personas que deciden qué bienes o servicios van a consumir, teniendo en cuenta tanto los ingresos limitados como el precio del mercado. O sea que eso quiere decir que las personas deciden qué bienes y servicios van a utilizar. Pensando en la salud, que es lo que yo voy a empezar a aplicar en todos estos puntos, es que el sistema de salud ha hecho que los pacientes decidan gastar o entre medicamentos, o entre consultas médicas, o en tratamientos saludables, ¿sí? Pero el sistema usa esta teoría para entender la demanda entre servicios médicos y planear las políticas. Eh, bueno, entonces ahora vamos a hablar de la preferencia o indiferencia. Cuando hablamos de preferencia nos estamos refiriendo cuando un consumidor valora más un bien que otro. Y cuando hablamos de indiferencia es cuando en realidad la combinación como que no le hace la diferencia. El que escoja está bien. ¿A qué se refiere? En la imagen yo pongo que en preferencia está el niño que quiere tomar, que tiene la opción de tomar el jarabe para mejorarse o que tiene la opción de ir al médico, ¿cierto? El de la indiferencia le da igual si se toma el jarabe o si se va al médico. ¿A qué quiero llegar con esto? A la conclusión de que en el caso de la economía, ¿cierto? Las personas eligen los cuidados de salud. Algunas prefieren medicamentos, otros prefieren visitas al médico. Y a veces los caminos pueden ser a la misma satisfacción. Por eso se habla de indiferencia y preferencia. Bueno, ahora vamos a hablar de la función de la utilidad. Entonces, hablamos de la función de la utilidad cuando hablamos de que representa el nivel de satisfacción de utilidad de un consumidor que obtiene el consumo de diferentes combinaciones de bienes. El objetivo no solo es algo matemático, porque estamos hablando de que representa algo matemático, sino de que el público entienda la utilidad, que la utilidad depende no solo de un bien, sino de varios. ¿A qué me refiero con eso? Pensemos en la salud. Entonces volvamos a la salud. Un paciente obtiene utilidad de recibir consultas médicas, tomar medicamentos y llevar hábitos saludables. Entonces esta función de utilidad tiene que ver que toda la utilidad se combinen en una sola, como se ve en la gráfica. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la utilidad total y la utilidad marginal. Entonces hablamos de utilidad total cuando nos referimos a la satisfacción acumulada que obtiene el consumidor al consumir cierta cantidad de bienes. Y cuando hablamos de la utilidad marginal es el aumento de la satisfacción de asumir una unidad adicional al bien que ya se tiene. Entonces, utilidad total, satisfacción acumulada. Utilidad marginal, satisfacción extra de lo que ya tenemos. Entonces, como se ve ahí en la diapositiva, el primer medicamento es esencialmente, o sea, se salva, mejora la salud. Ya el segundo puede ser un poco menos. ¿Y qué decir del tercero? Porque ahí sí nos aplica la ley de la utilidad del marginal decreciente. Bueno, ahora vamos a hablar de la curva indiferencial. Entonces, hablamos aquí de gráficas que muestran todas las combinaciones de bienes que generan el mismo nivel de utilidad del consumidor. Como podemos ver, o sea, una o la otra muestra lo mismo y no hay una diferencia. Pero lo que quiero mencionar es que cuando hablamos de estas muestras, todas las combinaciones posibles de los dos bienes generan la misma utilidad y la misma satisfacción. Eso quiere decir que el consumidor o el paciente le da igual escoger una combinación u otra porque va a tener el mismo bienestar. Bueno, ahora vamos a hablar del efecto renta, que es pues el cambio en el consumo cuando aumenta o disminuye el ingreso del consumidor. ¿En qué se ve reflejado?
Yo puse dos fotos donde está el de la EPS y está el de la prepagada. Quiero que pensemos que si una familia recibe más ingresos, puede pasar de usar unos servicios básicos de salud a algo más privado o algo más tratamiento. Pero si disminuye su ingreso, puede reducir el consumo de servicios médicos y cambiar incluso a los genéricos. Ya no compra el de mayor valor, sino compra el de menor valor. Pongamos el ejemplo de las EPS. Su situación inusual, pues una persona que paga su EPS con un plan básico de salud. Pero el que tiene un ingreso limitado, pues no puede pagar un acceso adicional. Pero el que le aumenta el ingreso, entonces en este efecto de renta que hace, pues esa persona va a pagar más en salud, va a pagar más en turismo, va a pagar más en hotelería, va a pagar más en diferentes cosas. Hablando de salud, pues conseguiría una prepagada. Y en el caso de la disminución de ingreso, incluso podría llegar a pasar a subsidiar. Entonces, en esto tiene que ver el efecto renta. También encontramos lo que es la relación marginal de sustitución. Bueno, esta es la cantidad de un bien que un consumidor está dispuesto a sacrificar para obtener una utilidad adicional de otro bien, manteniendo el mismo nivel de utilidad. En cuanto a economía de salud, se dice que la RMS representa cuánto de un servicio de salud, por ejemplo, atención médica preventiva, que está pues dispuesto a sacrificar un individuo por más de otro servicio, como tratamientos curativos, manteniendo el mismo nivel de bienestar o de salud. Un ejemplo claro es una persona que está dispuesta a recibir 2 consultas preventivas, eh, menos si a cambio pues le puede acceder a un tratamiento especializado que necesita. Entonces, digamos, la RMS es 2 igual a 1, pues entre consultas preventivas y tratamiento especializado. Otro ejemplo en salud también pues, es sustituir una cita médica tradicional por una terapéutica alternativa. Bueno, continuamos con lo que son las preferencias y las restricciones. Entonces encontramos que ¿qué son preferencias y restricciones? Las preferencias son los gustos del consumidor, es decir, como una orden, como ordena diferentes combinaciones de bienes según el grado de satisfacción que pues, le brindan. Y ya las restricciones son los límites que afectan al consumidor, usualmente debido a su ingreso o su presupuesto. Entonces encontramos que restricción presupuestal, que es el ingreso que limita las decisiones de consumo, que encontramos lo que son operaciones del consumidor, perdón, las opciones del consumidor, que son gastar todo en un bien, gastar todo en otro bien o combinar el consumo de ambos. Encontramos lo que es el efecto renta y el efecto precio. En el efecto renta, pues hay variaciones del consumo cuando cambia el ingreso real. Y en el efecto precio, pues cambiamos el consumo al variar los precios. Encaminándonos más como en el tema de salud, encontramos pues que las preferencias nos reflejan las elecciones del individuo sobre distintos tipos de atención médica, tratamientos, calidad del servicio, entre otros. Y ya en cuanto a las restricciones, pues encontramos que se representan los límites que enfrenta una persona para acceder a servicios de salud como lo es el ingreso, el tiempo, la disponibilidad en los centros médicos o la cobertura en el sistema de salud. Un ejemplo claro en referente a salud es una persona que pues, prefiere atenderse en una clínica privada por la rapidez y la calidad, pero su restricción es que pues solo tiene la cobertura en una EPS pública. Entonces, pues solo se da en donde los tiempos de espera son muchísimo más mayores. Bueno, óptimo del consumidor. Bueno, en este se alcanza cuando la curva de indiferencia es tangible a la línea del presupuesto. Representa la mejor combinación de bienes y servicios posibles con los recursos disponibles. Y la fórmula de este es el equilibrio entre las preferencias y las restricciones. Entonces, pues se dice que en salud el óptimo del consumidor se alcanza cuando una persona utiliza sus recursos, como es el tiempo, dinero y cobertura, de manera que maximiza su bienestar en salud, eligiendo la mejor combinación de servicios médicos dentro de sus restricciones. Un ejemplo puede ser que un paciente con un ingreso limitado elige hacerse exámenes de diagnóstico y vacunarse, en lugar de gastar todo en una sola consulta privada, porque pues esa combinación le da más beneficios para la salud en general y pues se ajusta también a su presupuesto. Bueno, seguimos con lo que es la relación entre economía y salud. Se dice que la economía estudia la asignación de los recursos escasos. En este caso, lo que se busca es la independencia entre las condiciones económicas y el estado de salud de la población. Entonces, se dice que tener una mejor economía pues, permite más inversión en salud, tanto en hospitales como en el personal y los medicamentos. Y una mejor salud mejora pues, la productividad laboral y reduce los costos para el sistema de salud. Se dice que en salud se aplican conceptos de oferta, demanda, costos y eficiencia y esto también conlleva problemas frecuentes como asimetrías de información, sostenibilidad financiera y equidad en el acceso.
Un ejemplo claro pues, de este sería que pues, en Colombia durante los periodos de crecimiento económico el gobierno puede aumentar el presupuesto de salud, lo que permite ampliar la cobertura del régimen subsidiado. Este, a su vez, una población más saludable, reduce ausentismo laboral y pues mejora la productividad nacional. Bueno, y pues ya por último encontramos lo que es la demanda por servicios de salud en Colombia, que pues es la cantidad de servicios médicos que los colombianos desean y pueden pagar, pues dependiendo de los factores como ingreso, edad, cobertura del sistema de salud, como las EPS y la cantidad pues de los servicios. Entonces acá encontramos que el sistema está basado en mercados que se ofrecen a las EPS y las IPS, que hay dos regímenes que son el contributivo y el subsidiado, que también hay factores que afectan la demanda como el ingreso, los precios de los servicios, las preferencias y las necesidades, las restricciones y presupuestales y los retos que estos ya van, digamos, en la informalidad laboral, los gastos de bolsillo, barreras de acceso y pues desigualdades como tal. Entonces, acá se dice que encontramos un ejemplo en salud. Esto pues es que en Colombia los adultos mayores con enfermedades crónicas como hipertensión o diabetes generan más alta demanda que por servicios de salud regulares, incluyendo pues los controles, medicamentos y exámenes. Lo que se busca con esta demanda es que tiende a concentrarse en las regiones con mayor cobertura del régimen subsidiado. Bueno, continuamos con nuestro segundo punto, que era elaborar un glosario de economía en salud. Acá nos decía que cada estudiante debía escoger de 3 a 5 palabras y como tal decir qué significa la palabra en inglés, pronunciarla en inglés, decir qué significa en español y decir qué contenido, qué refiere este contenido, mejor dicho. Entonces iniciamos con la primera, que es Consumer Theory. Entonces decimos que es la teoría del consumidor y esta explica cómo los individuos toman decisiones de consumo para maximizar su satisfacción. Bueno, la segunda es Utility Function, que esta es función de utilidad, que representa el nivel de satisfacción que un consumidor obtiene del consumo de bienes o servicios. La tercera es Marginal Utility, que es utilidad marginal. Satisfacción adicional que se obtiene al consumir una unidad más de un bien o un servicio. Bueno, la cuarta es Indifference Curve, que es curva de indiferencia. Este es el conjunto de combinaciones de bienes que generan el mismo nivel de utilidad. Bueno, ya por último tenemos lo que es la quinta, que es Health Demand, que significa demanda de servicios de salud. Esto lo que quiere decir que es la cantidad de servicios médicos que los consumidores requieren, influenciada por ingresos, precios y necesidades. Entonces, hablemos de salud, o sea, en inglés, health fit. La Organización Mundial de Salud ha dicho que hablamos de salud cuando es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedades. La otra palabra que escogí fue mercadeo, muy conocida, marketing, donde Enrique Luque Carulla dice que es una filosofía empresarial fundamentada en la satisfacción del ser humano y que va más allá de la función administrativa de las ventas. La otra es preferencias, en inglés preference, donde hablamos de los gustos, las necesidades personales de cada persona que puede variar mucho. La otra es restricciones, en inglés restriction, limitación, obstáculo e impedimento. Bueno, y ya como último encontramos lo que son las conclusiones, que esto lo que hace es un análisis del consumidor en economía de la salud que permite comprender cómo las decisiones de consumo están condicionadas pues, por la utilidad que cada individuo percibe y las restricciones que enfrenta. Otra es que los conceptos como la utilidad total, la utilidad marginal, las preferencias y la indiferencia explican cómo el comportamiento racional de los consumidores y ayudan a representar gráficamente sus elecciones. También que las restricciones presupuestales y el efecto renta muestran que el ingreso es un factor demandante en el acceso de bienes y servicios de salud, lo que genera pues diferencias significativas entre distintos grupos sociales. También tenemos que la relación entre economía y salud refleja el desafío de equilibrar eficiencia y equidad en la prestación de los servicios, donde el rol del Estado es fundamental para garantizar el acceso universal y sostenible. Y pues ya también tenemos que en Colombia la demanda por servicios de salud pues evidencia una alta demanda de régimen subsidiado y pues este genera dificultades de financiamiento y problemas estructurales como la informalidad laboral y la burocracia, que esto lo que exige son reformas que fortalezcan la equidad y la sostenibilidad en el sistema. Y pues ya por último, pues que estos conceptos permiten analizar cómo toman decisiones los pacientes, las familias y hasta los mismos hospitales sobre el gasto de salud. También son útiles para pues, los gobiernos al diseñar políticas de acceso a medicamentos y seguros y servicios médicos. Muchísimas gracias.